A Esther Villanueva la abandonaron sus hijos en el desierto con 91 años, una silla de ruedas y una maleta pequeña que jamás soltó. La dejaron allí como se deja una cosa que ya no sirve, en medio de un calor que partía las piedras, sin que nadie supiera que lo que guardaba esa maleta iba a cambiar la vida de todos. Y lo que nadie imaginó es que Esther ya sabía, desde mucho antes, que ese día podía llegar. Esa mañana, que Carmen entró a la habitación de su madre con una sonrisa que no le salía natural. «Mamá, tenemos una sorpresa para su cumpleaños. La vamos a llevar a ver la propiedad de Arizona». Papá siempre quiso que la conociera. Esther la miró desde la cama. Tenía el cabello blanco, peinado con cuidado, las manos cruzadas sobre la cobija y unos ojos que todavía veían muy bien. ¿Y Sofía va a ir? Carmen no parpadeó. Sofía no puede, está trabajando. Pero vamos, Héctor y yo. Esther asintió despacio y no preguntó más. Se levantó con esfuerzo, se sentó en su silla de ruedas y tomó ella misma la maleta negra que tenía debajo de la cama. La puso sobre sus piernas y la sostuvo con las dos manos. «¿No quiere dejar eso aquí, mamá?», dijo Héctor desde la puerta. «No», respondió ella sin mirarlo. Esa maleta la acompañaba a todos lados desde que murió Rolando, 15 años atrás. Sus hijos habían intentado abrirla en más de una ocasión. Nunca pudieron. Esther tenía la llave colgada al cuello. Siempre. Incluso para dormir. Lo que nadie sabía era lo que había adentro. Y lo que había adentro era la razón por la que todo lo que viene después ocurrió. La camioneta salió de Hermosillo a las 7 de la mañana. Héctor manejaba. Carmen iba de copiloto. Esther atrás, con la maleta sobre las piernas, mirando por la ventana el paisaje que se iba volviendo más seco conforme avanzaban hacia el norte. Durante la primera hora nadie habló mucho. Y Carmen puso música norteña en voz baja. Héctor bebía café de un termo. Esther observaba los cerros. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Por dónde vamos a cruzar?» Carmen giró levemente la cabeza. «Por Sonoita, mamá, la ruta más directa». «Esa ruta no lleva a ninguna propiedad que yo conozca», dijo Esther con calma. Hubo un silencio de 3 segundos que valió más que cualquier respuesta. «Papá compró esa tierra hace mucho», dijo Héctor sin apartar los ojos de la carretera. «Usted no la conoció». Esther no contestó. Volvió a mirar por la ventana. Apretó un poco más la maleta. En el asiento delantero, Carmen y Héctor cruzaron una mirada rápida. Ninguno dijo nada, pero los dos entendieron lo mismo. La vieja sospechaba algo. O quizás no. Quizás era solo la costumbre de una mujer que había vivido demasiado y preguntaba por reflejo. Lo que Carmen no sabía es que Esther había escuchado la noche anterior, desde su cuarto, parte de la conversación entre sus hijos. No todo, pero suficiente para entender que ese viaje no era ningún regalo de cumpleaños. Y aún así, subió a la camioneta. Aún así, llevó la maleta. Porque Esther Villanueva no era la mujer indefensa que sus hijos creían. Era una mujer que llevaba 15 años esperando que alguien cometiera exactamente ese error. La camioneta se detuvo 40 minutos después de cruzar la frontera, en un tramo de camino de tierra sin señales, sin casas, sin nada. Solo cactus, piedras y un cielo azul que aplastaba. Héctor apagó el motor. Carmen bajó primero. Abrió la puerta trasera y empezó a sacar la silla de ruedas del maletero sin decir una palabra. Héctor se quedó sentado un momento con las manos sobre el volante, mirando al frente. «Baje, mamá», dijo Carmen.
Quiero que vea algo». Esther bajó. La ayudaron a sentarse en la silla. El calor golpeó de inmediato, seco y directo, como una pared. Carmen puso media botella de agua en la canastilla lateral de la silla. Luego se paró frente a su madre y la miró. Por un segundo pareció que iba a decir algo. No dijo nada. «¿Dónde está la propiedad?», preguntó Esther. «Aquí cerca», dijo Carmen. «Espérenos tantito». Los dos subieron a la camioneta. El motor arrancó, y la camioneta comenzó a avanzar por el camino de tierra. Esther no gritó, no llamó a sus hijos, solo vio cómo el vehículo se alejaba levantando una nube de polvo que tardó casi 1 minuto en dispersarse. Cuando el polvo bajó, ya no había nada, y solo el silencio del desierto y el sonido distante de algún pájaro que Esther no podía ver. Bajó la vista a la maleta que tenía sobre las piernas, pasó los dedos por el cierre. Luego miró al horizonte. «Rolando», murmuró. «Creo que llegó el momento». El sol de mediodía en el desierto de Sonora no perdona. En verano, la temperatura en ese tipo de terreno puede superar los 40 grados a la sombra. Y allí no había sombra. Esther intentó mover la silla de ruedas, pero las ruedas se hundían en la tierra suelta. Avanzó quizás 3 metros en 10 minutos. Se detuvo. El esfuerzo le costó la mitad del aire que tenía. Tomó la botella de agua. Bebió un sorbo pequeño. La volvió a guardar. Las quemaduras del sol empezaron primero en los antebrazos, esa piel fina y clara que tenía la consistencia del papel. Luego en la nuca, donde el cabello blanco no cubría bien. Esther no se quejó, y cerró los ojos un momento y respiró despacio. Pensó en Rolando, en la cara que ponía cuando estaba preocupado, esa arruga entre las cejas que nunca desapareció del todo, aunque estuviera sonriendo. Pensó en la última conversación que tuvieron antes de que él muriera, cuando él le tomó la mano y le dijo que si alguna vez algo salía mal, que confiara en lo que había dejado preparado. «No te va a faltar nada, Esther, y si alguien intenta quitarte lo tuyo, ya sabe cómo defenderse». Abrió los ojos. Se hizo la botella de agua, tenía para 2 horas, 3 si los sorbos eran pequeños. Después de eso, el cuerpo de una mujer de 91 años en ese calor no aguantaría mucho más. Esther apretó la maleta contra su pecho, reclinó la cabeza sobre el respaldo de la silla y dejó que el cansancio la fuera venciendo poco a poco. No lloró, ni una sola vez. Running Elk llevaba desde el amanecer recorriendo ese tramo del desierto. Era un hombre de 62 años, y delgado, de piel oscura curtida por el sol, que conocía cada piedra de ese territorio como quien conoce su propia casa. Pertenecía a la nación Tohono O'odham, cuya reserva se extendía a ambos lados de la frontera, y llevaba décadas moviéndose por ese desierto sin pedirle permiso a nadie. Esa mañana buscaba rastro de un puma que había atacado 2 cabras la semana anterior. No buscaba otra cosa. Pero cuando su caballo frenó de golpe sin que él lo ordenara, Running Elk miró hacia adelante y vio algo que tardó un segundo en procesar. Una mujer anciana sentada en una silla de ruedas, en medio de la nada, con la cabeza caída hacia un lado. Bajó del caballo. Se acercó despacio. Le puso 2 dedos en el cuello. El pulso estaba ahí, débil pero presente. «Oye», dijo en inglés. «Oye, señora». Nada. La cargó en brazos. Era liviana como un pájaro. La subió al caballo con dificultad, sosteniéndola con un brazo, mientras con el otro controlaba al animal.
Y luego ató la silla de ruedas con una cuerda al flanco del caballo y emprendió el regreso a su casa, que quedaba a poco más de 4 kilómetros hacia el noroeste. Su nieta Nali, de 16 años, estaba barriendo el pórtico cuando lo vio llegar. «Abuelo, ¿qué pasó?» «Agua», dijo él. «Trae agua y la cobija del cuarto». Nali no hizo más preguntas. Corrió adentro. Running Elk bajó a la anciana del caballo y la llevó adentro de la casa. Esther tardó casi 2 horas en despertar por completo. Primero abrió los ojos y los cerró. Luego los abrió de nuevo y miró el techo de madera sin entender dónde estaba. Nali le pasaba un trapo húmedo por la frente. Running Elk estaba sentado en una silla al otro lado del cuarto, observándola. «Tome», dijo Nali, y le acercó un tazón con caldo de pollo. Esther lo tomó con las 2 manos. Bebió despacio. Luego miró alrededor de la habitación, el techo bajo, las paredes de adobe, la ventana pequeña con luz de tarde. «¿Dónde estoy?», preguntó en español. «En mi casa», respondió Running Elk también en español, con acento, pero claro. «La encontré en el desierto». Esther asintió como si aquello no la sorprendiera demasiado. «¿Mi maleta?» Running Elk señaló el rincón. La maleta negra estaba ahí, intacta, apoyada contra la pared. Esther soltó el aire. Fue el único momento en que su cuerpo mostró algo parecido al alivio. «¿Cómo se llama usted?», preguntó. «Running Elk». Ella repitió el nombre en voz baja, como probándolo. «Yo soy Esther», hizo una pausa. «¿Usted sabe quién me dejó allí?» «No», dijo él. «¿Usted sabe?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Mis hijos». Running Elk no respondió de inmediato. Nali bajó la vista al tazón. El silencio en esa habitación pequeña pesó como una piedra. Esther terminó el caldo, devolvió el tazón y miró a Running Elk directamente. «Necesito llegar a Tucson. Pronto». «¿Por qué Tucson?», preguntó Running Elk. Esther tardó un momento en responder. Lo miraba con esa calma que desconcertaba, la de alguien que ha pensado mucho las cosas antes de decirlas. «Porque hay un abogado allá que tiene que ver unos documentos antes de que mis hijos lleguen a él primero». «¿Qué documentos?». «Eso depende de si usted me va a ayudar o no». Running Elk se recostó en la silla, cruzó los brazos. «Señora, y yo la saqué del desierto porque era lo correcto, no porque quiera meterme en los problemas de su familia». «No son problemas de familia», dijo Esther. «Son problemas de tierra, y de dinero, y de gente poderosa que lleva años queriendo quedarse con algo que no le pertenece». Running Elk la observó. Había algo en esa mujer que no cuadraba con la imagen de una anciana abandonada. Hablaba con demasiada claridad. Demasiado control para alguien que 2 horas atrás estaba inconsciente en el desierto. ¿Y qué tiene que ver Tucson con todo eso? En Tucson hay un notario, y hay un abogado que conoció a mi esposo. Si llego antes de mañana, puedo activar unos documentos que Rolando dejó preparados hace 15 años. ¿Quién es Rolando? Era mi esposo, dijo ella. Y era un hombre que sabía que esto podía pasar. Nali, que escuchaba desde la puerta, intercambió una mirada con su abuelo. Running Elk se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera el sol bajaba lento sobre el desierto. «Si la llevo a Tucson», dijo sin voltearse, «¿qué gano yo?» «Eso», dijo Esther, «se lo voy a mostrar ahora». Esther pidió que le acercaran la maleta. Running Elk la puso sobre la cama frente a ella. Nali se quedó en la puerta sin moverse. Esther sacó la llave del cuello. La introdujo en la cerradura.
El mecanismo giró con un clic seco. Levantó la tapa. Adentro había ropa doblada con cuidado, algunos medicamentos, una fotografía vieja y, debajo de todo, un sobre manila grueso sellado con cera roja y marcado con la firma de Rolando Villanueva en tinta azul. Lo sacó. Lo sostuvo un momento. Luego se lo extendió a Running Elk. «Ábralo». Él lo tomó. Rompió el sello. Adentro había varios documentos doblados en 3 partes. Los desplegó uno por uno. El primero era un título de propiedad. 4,000 hectáreas en el municipio de Álamos, Sonora. El nombre del propietario no era Rolando Villanueva. Era una empresa, Inmobiliaria Tierra Roja S.A.D.C.B. Running Elk no reconoció el nombre, pero la extensión del terreno lo detuvo. El segundo documento era una carta escrita a mano. Running Elk empezó a leerla despacio. Su expresión fue cambiando conforme avanzaba. Al llegar a la segunda página se detuvo. Miró a Esther. «¿Sus hijos saben que esto existe?» «No», dijo ella. «Nadie sabe, ni Sofía, ni Carmen, ni Héctor». Rolando se aseguró de eso. «¿Y por qué a mí?», preguntó Running Elk. «No me conoce». Esther lo miró sin apartar la vista. «Porque usted me salvó la vida sin pedirme nada. Eso en 91 años no es tan común como parece». Running Elk releyó la carta de Rolando 2 veces antes de hablar. «Dice aquí que la propiedad tiene algo debajo», dijo. «¿Qué es?» «Litio», dijo Esther. «Un yacimiento que Rolando encontró cuando estaba construyendo un bordo en la tierra hace más de 20 años. Lo registró en secreto porque un hombre muy poderoso de Ciudad Obregón ya le había pedido que le vendiera, antes de saber lo que había allí. Cuando Rolando descubrió el litio, entendió por qué ese hombre lo quería tanto. Y se negó a vender. ¿Y ese hombre? Se llama Garza. Gonzalo Garza. Tiene negocios en Media Sonora y contactos en el gobierno que nunca le han faltado cuando los necesita». Running Elk dobló los documentos con cuidado y los volvió a meter en el sobre. «¿Y qué quiere que haga yo?» «Que me lleve a Tucson, que me ayude a llegar al abogado Mendibles antes de que Garza o mis hijos se enteren de que estoy viva. Si logramos activar estos documentos y registrarlos formalmente a mi nombre, la propiedad queda protegida legalmente, y Garza no puede tocarla». «¿Y mi parte?» «El 15%, dijo Esther, escriturado. No una promesa. Un documento firmado ante notario desde el primer día». Nally soltó un pequeño sonido desde la puerta. Running Elk la miró. Ella alzó las cejas. Él se puso de pie. Caminó 2 veces de un lado al otro de la habitación pequeña. Luego se detuvo. «¿Cuánto vale ese yacimiento?» Rolando estimó hace 15 años que valía cerca de $80 millones. El litio ahora vale más del doble que entonces. Running Elk no dijo nada más esa noche. Running Elk esperó a que Esther se durmiera para terminar de leer la carta de Rolando. La última página era la más larga, y era la que Esther no le había mencionado. Rolando escribía con letra apretada, la de un hombre acostumbrado a escribir rápido y sin borrar. En esa última página explicaba por qué había ocultado la propiedad bajo el nombre de una empresa fantasma. Explicaba que Garza no actuaba solo, que tenía socios en la Secretaría de Economía que podían invalidar registros minerales si el propietario era una persona física, que la única forma de proteger el yacimiento era mantenerlo invisible, desenterrado en papeles que nadie revisara. Pero había algo más. Rolando escribía que si alguien encontraba esa carta, significaba que Esther la había sacado. Y si Esther la había sacado, significaba que algo había salido muy mal, que los hijos habían llegado demasiado lejos,
y que Esther necesitaba ayuda de alguien que no tuviera nada que ganar ni perder con la familia Villanueva. La última línea de la carta decía: «Quien lea esto y ayude a mi esposa, recibirá lo que aquí se promete. Y quien traicione a Esther Villanueva después de haber leído estas palabras, cargará con eso el resto de su vida. No porque alguien lo condene, sino porque los dos sabemos que habrá merecido lo que venga». Running Elk dobló la carta. La guardó en el sobre. Afuera, el desierto estaba oscuro y en silencio. Se escuchaba la respiración tranquila de Esther desde el cuarto. Él tomó su sombrero de la percha. Lo giró entre los dedos un momento, luego lo colgó de nuevo. Y mañana temprano saldrían hacia Tucson. Salieron antes del amanecer. Running Elk tenía una camioneta vieja que arrancaba al segundo intento y hacía un ruido constante que con el tiempo dejaba de escucharse. Esther iba en el asiento del copiloto con la maleta sobre las piernas. Nally se quedó en casa. «Si no regreso en 2 días», le dijo Running Elk a su nieta antes de salir, «llama al tío Samuel». Nally asintió sin preguntar nada. Había aprendido desde chica que su abuelo no daba explicaciones que no debía dar. En la carretera, con el cielo todavía morado y las primeras luces del sol empujando desde el oriente, Esther comenzó a hablar. Rolando llegó a Sonora con 19 años y una muda de ropa, dijo. Su familia era de Sinaloa, gente de campo. Él no quería el campo, quería tierra propia. Había una diferencia. Running Elk manejaba sin decir nada. Escuchaba. Trabajó 12 años para un ganadero en Álamos. Se le aprendió todo. Cómo comprar, cómo vender, cómo negociar sin que el otro se diera cuenta de que ya había perdido. Cuando el ganadero murió, le dejó una parcela pequeña en el testamento. Esa parcela fue lo primero. ¿Y Garza? Garza llegó después, cuando Rolando ya tenía las 4,000 hectáreas. Se presentó un día en la casa con una oferta. Muy buena oferta. Rolando le preguntó por qué quería esa tierra específicamente, siendo que había tierra más barata y más accesible en toda la región. ¿Y qué dijo Garza? Que le gustaba el paisaje. Esther hizo una pausa. Rolando supo en ese momento que algo había debajo de esa tierra. Tardó 6 meses en descubrir qué era, y desde ese día Garza pasó de ser un comprador a ser un enemigo. Ontos Teode. El despacho de Aurelio Mendibles quedaba en una calle tranquila del centro de Tucson, entre una ferretería y una oficina de contabilidad. Placa de bronce en la puerta, persianas cerradas a medias, y una secretaria de edad que los miró con desconfianza cuando entraron. «Necesito ver al licenciado Mendibles», dijo Esther. «Dígale que es Esther Villanueva». La secretaria tardó un segundo de más antes de levantarse. Pasaron 3 minutos. Luego, la puerta del fondo se abrió y apareció un hombre de unos 65 años, pelo gris peinado hacia atrás, traje oscuro y una expresión que no era exactamente de sorpresa, sino de algo más complicado. «Esther», dijo. «Aurelio», respondió ella. Running Elk los observó. Había algo en ese saludo que no era el saludo de un abogado y su cliente. Era el saludo de 2 personas que tenían historia, y no toda era buena. Mendibles los hizo pasar a su oficina. Cerró la puerta. Se sentó detrás del escritorio y miró a Running Elk un segundo antes de dirigirse a Esther. «¿Quién es él?» «Alguien que me salvó la vida», dijo Esther. «Es parte de esto». Mendibles no discutió. Esther sacó el sobre de la maleta y lo puso sobre el escritorio. El abogado lo abrió. Revisó los documentos en silencio durante varios minutos. Su expresión no cambió mucho, pero sus manos, sí,
En un momento las juntó sobre la mesa y se quedó quieto. ¿Saben tus hijos que tienes esto? No. ¿Garza sabe que estás viva? Esther lo miró. Todavía no. Por eso vine hoy. Mendibles asintió muy despacio. Luego dijo algo que no estaba en el guión. Esther, yo conozco a Garza. ¿Que también lo conoce? Preguntó Running Elk antes de que Esther pudiera hablar. Mendibles lo miró. Luego miró a Esther. Lo suficiente para saber que cuando se entera de que esta mujer está viva y tiene estos documentos, no va a esperar a que los tribunales decidan nada. ¿Lo ha representado?, preguntó Esther. Hace 10 años, un caso de tierras en altar. Salió mal. Nos separamos en malos términos. Hizo una pausa. No soy su hombre, Esther, si eso es lo que estás pensando. No lo estoy pensando todavía, dijo ella. Mendibles volvió a los documentos. Los revisó una segunda vez con más detenimiento. Sacó una lupa del cajón y examinó las firmas y los sellos. Los títulos son válidos, dijo finalmente. La empresa fue constituida correctamente. El registro minero está vigente porque nadie lo impugnó, probablemente porque nadie sabía que existía. Levantó la vista. Rolando fue muy cuidadoso. Siempre lo fue, dijo Esther. Para activar esto necesito tiempo. 1 semana mínimo. Hay que cruzar información entre el registro público de Sonora y el consulado. Y hay que hacerlo sin que salte ninguna alarma en los sistemas donde Garza tiene ojos. No tenemos 1 semana, dijo Esther. ¿Por qué? Porque mis hijos saben que me dejaron en el desierto. Y cuando pasen las horas y no reciban ninguna llamada de nadie, van a empezar a moverse. Y cuando se muevan, Garza se va a enterar. Mendibles tamboriló los dedos sobre el escritorio. Sí, entonces necesitamos que nadie sepa que estás aquí. Ya es tarde para eso, dijo Running Elk desde su silla. Paramos en una gasolinera en Sonoita. Hay cámaras en todas partes. El despacho quedó en silencio. A 1000 kilómetros de distancia, en Hermosillo, Carmen Villanueva estaba sentada en la sala de su departamento cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Lo dejó timbrar 2 veces antes de contestar. ¿Bueno? Su madre está viva. Y Carmen no respondió de inmediato. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es que la encontraron y tiene documentos consigo. ¿Qué tipo de documentos? El tipo que a usted le debería preocupar mucho. La llamada se cortó. Carmen se quedó parada frente a la ventana con el teléfono en la mano. Afuera, la ciudad seguía igual. Coches, ruido, gente. Nada había cambiado en el mundo, pero algo había cambiado en ella. Marcó el número de Héctor. «La vieja está viva», dijo cuando él contestó. Silencio al otro lado. «¿Cómo?» Alguien la encontró, y dicen que tiene documentos. «¿Qué documentos?» La voz de Héctor sonó tensa. «Ella no tiene nada, Carmen. Nosotros revisamos todo cuando murió papá. Evidentemente no revisamos bien». Otro silencio, más largo. «¿Qué hacemos?» Carmen apretó el teléfono. «Tenemos que llegar antes de que esos documentos lleguen a algún tribunal. Llama a Bravo. Dile que necesitamos saber dónde está». «Carmen, esto ya va demasiado lejos». «Héctor». Su voz fue cortante, sin espacio para negociación. «Ya fuimos demasiado lejos hace 3 días, cuando la dejamos en el desierto. ¿Ahora terminamos lo que empezamos o lo perdemos todo?» Bravo era un hombre que no tenía apellido conocido, o al menos ninguno que usara.
Tenía unos 40 años, cara plana, mirada directa y la costumbre de hablar poco y cobrar bien. Héctor lo conocía desde hacía 6 años, de un asunto de herencia que había resuelto sin hacer ruido ni dejar rastro visible. Lo contactó a través de un mensaje cifrado en una aplicación que borraba los textos después de 24 horas. El encargo era simple: localizar a Esther Villanueva, anciana de 91 años en silla de ruedas, posiblemente en el área de Tucson o alrededores. Bravo respondió en menos de 10 minutos. Entendido. Tarifa doble por cruce de frontera. Héctor aceptó sin negociar. Y lo que Bravo tenía que Héctor no tenía era una red de contactos que cruzaba la frontera como si no existiera. Gasolineras, casas de cambio, moteles de carretera, personas que veían cosas y tenían el hábito de contarlas a cambio de algo. En 12 horas, esa red arrojó un dato concreto. Una mujer anciana en silla de ruedas había llegado a Tucson esa mañana en compañía de un hombre nativo. Habían entrado a un despacho de abogados en el centro. Bravo envió la dirección. Héctor la recibió y se la pasó a Carmen sin comentarios. Carmen la leyó. La guardó. Luego buscó en internet el nombre que aparecía en la placa del despacho. Aurelio Mendibles, abogado. Lo que encontró le interesó más de lo que esperaba. Mendibles había representado a Gonzalo Garza 10 años atrás, y aunque esa relación era pública, lo que no era público era si seguía vigente o no. Carmen no llamó a Mendibles esa noche, pero lo tuvo en mente. Hoy a las 7 de la tarde, mientras Esther descansaba en la habitación trasera del despacho que Mendibles les había cedido provisionalmente, Running Elk salió al pasillo para llamar a Nali. Habló con ella 3 minutos. Todo estaba bien en la reserva. Le dijo que regresaría al día siguiente. Cuando colgó, escuchó voces desde el despacho principal. La puerta no estaba cerrada del todo. No fue intención suya escuchar, pero la voz de Mendibles era lo suficientemente clara para llegar al pasillo. Ya sé que está aquí. Lo que no sé es qué tan lejos quieres llegar con esto. Pausa. No es tan simple. Ella tiene los documentos originales y sabe usarlos. Otra pausa, más larga. Entendido. Te llamo mañana. Running Elk se pegó a la pared. Esperó. Mendibles salió del despacho, vio a Running Elk en el pasillo y se detuvo. Los dos se miraron. ¿Cuánto escuchó?, preguntó Mendibles. Lo suficiente, dijo Running Elk. Mendibles suspiró. Se aflojó el nudo de la corbata. No es lo que parece. Nunca lo es, dijo Running Elk. ¿Con quién hablaba? Con alguien que me llama desde hace 2 días. No soy yo quien lo busca. ¿Era Garza? Mendibles no respondió. Eso era suficiente respuesta. Running Elk dio un paso hacia él. Si le hace daño a esa mujer, dijo en voz baja, no va a necesitar que ningún tribunal lo juzgue. Mendibles lo miró un momento. Luego asintió, se dio la vuelta y volvió a su despacho. Y Running Elk se quedó en el pasillo, pensando que quizás habían cometido un error viniendo aquí. Sofía Villanueva tenía 44 años y llevaba 8 viviendo en Monterrey, trabajando como enfermera jefa en una clínica privada. Era la menor de los 3 hijos, la que menos hablaba con sus hermanos y la que más llamaba a su madre los domingos. Ese domingo no había llamada. Sofía lo notó, pero no le dio demasiadas vueltas. Su madre a veces se quedaba dormida temprano. A veces el teléfono se descargaba. El lunes tampoco contestó. El martes a las 9 de la noche le llegó un mensaje de un número que no reconoció.
Su madre está en Tucson. Está enferma y sola. Si quiere verla, vaya pronto. Sofía leyó el mensaje 3 veces. Intentó llamar al número. No contestó nadie. Llamó a Carmen. Carmen no contestó. Llamó a Héctor. Héctor contestó al tercer timbre. ¿Dónde está mamá?, preguntó Sofía directamente. Es una pausa que duró demasiado. ¿Por qué preguntas? Porque alguien me mandó un mensaje diciendo que está enferma en Tucson. Eso es raro, dijo Héctor. Debe ser un error. Sofía conocía a su hermano desde que nació, sabía cuándo mentía. No necesitaba verle la cara. Héctor, ¿qué hicieron? No sé de qué hablas. Voy a ir a Tucson, dijo Sofía. Y si le pasó algo a mamá, no voy a necesitar que nadie me explique qué fue. Colgó. Entró a su cuarto. Retomó una mochila y empezó a meter ropa sin pensar demasiado. Esa noche tomó el primer autobús hacia la frontera. Lo que Sofía no sabía es que ese mensaje no lo había mandado ningún amigo. Lo había mandado alguien que necesitaba que ella llegara a Tucson antes de que Esther pudiera protegerse. Esa noche, en la casa de huéspedes modesta donde Running Elk había conseguido 2 cuartos a pocas calles del despacho de Mendibles, Esther no pudo dormir. Y se sentó en la cama con la espalda apoyada en la pared y la maleta abierta sobre las piernas. Sacó la fotografía que guardaba debajo de todo. Era en blanco y negro, pequeña, algo gastada en las esquinas. Rolando y ella, jóvenes, parados frente a lo que parecía un terreno vacío. Él señalaba algo en el horizonte. Ella miraba a la cámara. Running Elk tocó la puerta con los nudillos. ¿Está despierta? Pase. Él entró y se sentó en la única silla del cuarto, y le contó lo que había escuchado en el pasillo del despacho. Lo dijo directo, sin adornos. Esther escuchó sin interrumpirlo. Mendibles siempre caminó entre 2 aguas, dijo cuando Running Elk terminó. Lo supe desde que Rolando me habló de él, pero es el único abogado que conoce estos documentos por dentro. Eso lo hace peligroso, dijo Running Elk. O útil, dijo Esther. Depende de cuánto miedo tenga. Hubo un silencio. ¿Sabe lo del litio?, preguntó Running Elk. Garza sabe que hay algo. Oni no sabe exactamente qué ni cuánto. Rolando nunca lo escribió en ningún papel oficial, solo en esa carta. Running Elk asintió. Miró la fotografía que Esther todavía tenía en la mano. ¿Ese es Rolando? Sí, el día que compró la primera parcela. Tenía 32 años. Running Elk la miró un momento. Era un hombre que pensaba en el futuro. Demasiado, dijo Esther, a veces tanto que se olvidó del presente. No dijo más. Running Elk entendió que era hora de salir. Y a las 2 de la mañana un ruido seco los despertó a los 2. Running Elk salió de su cuarto en segundos. El corredor estaba oscuro. La puerta del cuarto de Esther seguía cerrada. Luego oyó el cristal, no una explosión, sino ese sonido específico de una ventana que se rompe con algo que la golpea desde afuera. Entró al cuarto de Esther. Ella estaba sentada en la cama, alerta, con la maleta ya apretada contra el pecho. De la ventana trasera tenía un agujero del tamaño de un puño. En el piso había una piedra y atada a ella con una liga, una nota doblada. Running Elk la recogió, la leyó, se la pasó a Esther. Devuelva lo que no es suyo y regrese a su casa. Esta es la única advertencia. Esther desdobló la nota, la leyó, la volvió a doblar y la guardó en la maleta. Hay que movernos de aquí, dijo Running Elk. No esta noche, dijo Esther. Esta noche no tenemos a dónde ir que sea más seguro que aquí. ¿Alguien sabe dónde estamos?
Alguien sabe dónde estamos desde que llegamos al despacho de Mendibles. Hizo una pausa. Pero si quisieran hacerme daño de verdad, no mandarían una piedra con una nota. Mandarían algo más. Running Elk miró el agujero en la ventana. Luego miró a la anciana sentada en la cama, sin una sola señal de pánico en el cuerpo. ¿No tiene miedo?, preguntó. Tuve miedo toda mi vida de que algo le pasara a mis hijos, dijo Esther. Ya veo que ese miedo era por nada. Running Elk no respondió. Arrastró la silla hasta frente a la puerta y se sentó. No durmió en el resto de la noche. A la mañana siguiente, Esther y Running Elk llegaron al despacho de Mendibles a las 8. El abogado ya estaba adentro, con café y cara de no haber dormido bien. Estaban revisando por tercera vez los documentos cuando, a las 9:15, la puerta principal se abrió. Mendibles levantó la vista. Running Elk giró la cabeza. Una mujer de unos 40 años, pelo oscuro recogido, ropa de viaje arrugada y una mochila colgada al hombro, entró al despacho. Miró alrededor con los ojos de alguien que lleva horas buscando algo. Luego vio al fondo del pasillo la silueta de una mujer en silla de ruedas. ¿Mamá? Running Elk se puso de pie instintivamente. Esther, al fondo del pasillo, se quedó inmóvil. Miró a la mujer que acababa de entrar. La estudió durante varios segundos, de la cabeza a los pies, con una calma que resultaba extraña para el momento. Sofía dio un paso hacia adelante. Esther no se movió. No fue indiferencia. No fue frialdad. Fue algo más calculado que todo eso. Porque en los ojos de Esther Villanueva no había alivio de ver a su hija menor después de días de angustia. Había una pregunta, una sola. Pero era la pregunta que podía cambiar todo lo que venía después. ¿Quién te mandó? Sofía cruzó el pasillo y abrazó a su madre. El Esther le devolvió el abrazo, pero fue breve. Cuando Sofía se separó tenía los ojos húmedos. Esther los tenía secos. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Esther. Me mandaron un mensaje, un número desconocido. Decía que estabas aquí, enferma. ¿Guardaste ese número? Sí, pero no contesta. ¿Hablaste con Carmen o con Héctor antes de venir? Sofía dudó un segundo. Llamé a Héctor para preguntar dónde estabas. Él dijo que no sabía nada. ¿Le dijiste que venías a Tucson? No directamente, pero mencioné que iba a venir. Esther asintió despacio. Running Elk observaba desde el marco de la puerta sin intervenir. Sofía, dijo Esther, necesito que me respondas algo y que no me des la respuesta que crees que quiero escuchar. ¿Sabías algo de lo que Carmen y Héctor estaban planeando? ¿A qué te refieres? A que me llevaron al desierto y me dejaron allí. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Sofía abrió la boca. La cerró. Se le quebró algo en la cara. ¿Qué?, dijo en voz baja. Esther la observó. Buscó en esa reacción alguna señal de actuación. No encontró ninguna. El horror en los ojos de Sofía era genuino, del tipo que no se fabrica. Siéntate, dijo Esther finalmente. Hay mucho que contarte, y necesito que escuches todo antes de que digas o hagas cualquier cosa. Sofía se sentó. Tenía las manos temblorosas sobre las rodillas. Running Elk cerró la puerta del despacho. A 12 kilómetros del despacho de Mendibles, en un hotel de cadena en el norte de Tucson, Gonzalo Garza desayunaba solo en su habitación. Era un hombre de 68 años, complexión ancha, pelo completamente blanco y la costumbre de vestir bien, incluso cuando no había nadie que lo viera.
No había venido a Tucson por negocios ordinarios. Había venido porque hacía 24 horas le habían confirmado que Esther Villanueva estaba viva en esa ciudad y con documentos. Garza no era un hombre que se agitaba fácilmente. Había construido su fortuna en un sector donde los contratiempos podían ser de naturaleza seria, y había aprendido que el que se mueve rápido por nerviosismo comete errores. Pero esto era distinto. Había esperado 15 años a que esa tierra quedara sin dueño claro, y ahora una anciana en silla de ruedas estaba a punto de arruinar todo eso. Llamó a su asistente. «Quiero saber en qué casa de huéspedes están. Y quiero saber con quién se reúne Mendibles hoy. Y quiero saber quién es el indio que la acompaña». «¿Qué hacemos con la anciana?» Garza tomó un sorbo de café. «Nada todavía. Primero los documentos. Si recuperamos los documentos, la anciana no tiene nada». Pausa. «Pero que nadie la toque. No necesitamos ese problema encima». Esa tarde, 2 hombres de Garza se instalaron en un coche frente a la casa de huéspedes, donde dormían Esther y Running Elk. No entraron, solo observaron. Registraron horarios, 2 movimientos, quién salía y quién entraba. Era el tipo de trabajo paciente que Garza prefería. Presión sin contacto directo. Que la gente sintiera que estaban rodeados antes de que supieran que era verdad. Esa tarde, Mendibles llamó a Esther al cuarto de la casa de huéspedes. «Necesito que vengas sola al despacho. Hay documentos preliminares que requieren solo tu firma. Es protocolo notarial. Y no puedo hacerlo con testigos que no estén registrados en el expediente». Running Elk, que estaba al lado cuando sonó el teléfono, negó con la cabeza antes de que Esther pudiera responder. Esther lo miró. Luego habló al teléfono. «Voy con Running Elk. Esther, te explico que legalmente...» «Aurelio, ¿voy con Running Elk o no voy?» Una pausa. «Está bien», colgó. Running Elk ya estaba de pie buscando las llaves de la camioneta. «¿Confía en él?», preguntó. «Confío en que tiene miedo», dijo Esther. «Y la gente con miedo es predecible». Llegaron al despacho 20 minutos después. Sofía se quedó en la casa de huéspedes con instrucciones claras de no abrir la puerta a nadie y de no contestar llamadas de números desconocidos. Mendibles los recibió con una carpeta de documentos sobre el escritorio. Los hizo sentar. Empezó a explicar el proceso de ratificación ante el consulado mexicano. Los tiempos, los costos, los riesgos. Running Elk escuchaba, pero miraba las manos del abogado. Y las manos de Mendibles no estaban quietas. Movía el bolígrafo, abría y cerraba la carpeta. Se tocaba el cuello de la camisa. Un hombre que prepara algo se mueve así. Mendibles dejó de hablar de procedimientos a mitad de una frase. Cerró la carpeta. Se recostó en su silla y miró a Esther directamente. «Tengo que decirte algo», dijo. «Y necesito que lo escuches con calma». «Siempre escucho con calma», dijo Esther. «Garza me contactó ayer. Me ofreció dinero. Bastante dinero. A cambio de que yo le entregara los documentos originales y certificara que son copias sin valor legal». El despacho quedó en silencio. «Si firmas una cesión voluntaria de la propiedad a nombre de una empresa intermediaria que él controla, te garantiza una compensación económica y garantiza que nadie te moleste, a ti ni a tu familia». «¿Cuánto te pagó ya?», dijo Esther. Mendibles abrió la boca. La cerró. «Te lo pregunto porque si ya recibiste dinero, esta conversación es diferente a si todavía estás evaluando», continuó Esther sin alzar la voz. «Y porque si ya recibiste dinero, los documentos que dejé sobre esta mesa hace 2 días podrían no estar completos.
Running Elk giró la cabeza hacia el escritorio. La carpeta, los documentos. Se puso de pie antes de que Mendibles dijera algo. Tomó la carpeta y la abrió. Revisó hoja por hoja. El sobre Manila estaba. Los títulos estaban. Pero la carta de Rolando, es la última página con las instrucciones específicas sobre el yacimiento y los nombres de los contactos en la secretaría, no estaba. Running Elk puso la carpeta sobre el escritorio y miró a Mendibles. ¿Dónde está la última hoja? Mendibles no negó nada. Abrió el cajón del escritorio y sacó la página doblada. La puso sobre la mesa sin decir una palabra. Running Elk tomó todos los documentos, los metió en el sobre y se lo guardó bajo el brazo. «Pues nos vamos», le dijo a Esther. Salieron del despacho sin mirar atrás. En la calle el calor de la tarde golpeó de frente. Caminaron hacia donde estaba estacionada la camioneta, 2 cuadras al norte. Fue Running Elk quien los vio primero. 2 hombres apoyados en un coche oscuro al otro lado de la calle. No hacían nada, solo miraban. «No corras», le dijo a Esther en voz baja. «Sigue normal». Esther siguió empujando la silla con movimientos tranquilos. Running Elk caminó a su lado. Y giraron en la esquina. Luego otra vez. Entraron al mercado central por la puerta lateral, entre puestos de frutas y ropa, donde la gente se apretujaba y era imposible distinguir a nadie con facilidad. Salieron por la puerta trasera del mercado a un callejón. Running Elk llamó un taxi desde su teléfono. Llegaron a la casa de huéspedes 12 minutos después. Subieron rápido al cuarto de Esther. Running Elk puso el sobre la cama y los dos lo miraron. Los documentos estaban, pero la maleta no. Y Sofía tampoco estaba en el cuarto. La puerta no tenía señales de haber sido forzada. La ventana estaba cerrada. La maleta había desaparecido con todo lo que Esther guardaba adentro. Los medicamentos, la fotografía de Rolando, la llave del archivo bancario en Hermosillo, y el sobre con los documentos originales que habían quedado dentro cuando salieron al despacho. Running Elk cerró los ojos un segundo. Solo tenía en la mano las copias que había tomado del escritorio de Mendibles. Esther miró el cuarto vacío durante varios segundos. Luego se volteó hacia Running Elk. «Llame a Sofía». Running Elk marcó. El teléfono sonó 4 veces y entró al buzón de voz. Llamó 2 veces más. Nada. «Alguien entró mientras no estábamos», dijo Running Elk. «O Sofía abrió la puerta». «Sofía no hizo esto», dijo Esther con una certeza que no admitía discusión. A Sofía se la llevaron o la asustaron para que saliera. ¿Y los documentos? Esther se quedó callada un momento. Luego hizo algo inesperado. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, apenas visible, pero estaba ahí. «Los documentos que estaban en la maleta son los originales», dijo, «pero no son los únicos». Running Elk la miró. «Hace 12 años, cuando Rolando llevaba 3 años muerto y yo empecé a entender que mis hijos no eran lo que yo pensaba, deposité una copia notariada completa en un lugar que no está en ningún registro, en ningún banco, en ningún despacho de abogados». «¿Dónde?» «En la reserva», dijo Esther, «cerca de su casa, enterrada en una caja de metal». Rolando me enseñó que los papeles que realmente importan no deben estar donde cualquiera los busca. Running Elk tardó un momento en procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánta gente sabe eso? «Nadie», dijo Esther, «ni mis hijos, ni Mendibles, ni Garza, nadie». «¿Cómo llegó hasta allá?» «Fui yo misma, sola, en autobús, con 79 años». Hizo una pausa. No era la primera vez que hacía algo sola.
y Carmen y Héctor llegaron a Tucson esa misma tarde. Se instalaron en un hotel diferente al de Garza, aunque trabajaban con el mismo objetivo sin saberlo del todo. Bravo los esperaba en el lobby con una tablet y cara de haber dormido poco. «Los documentos están en poder de Garza», dijo sin preámbulos. «Su hombre Mendibles los entregó esta tarde, los originales completos». Carmen asintió. Era la primera vez en días que su expresión se relajaba. Y la vieja: «Sigue en la ciudad, con el indio». Perdieron la maleta, pero el hombre sacó algunas copias del despacho de Mendibles antes de irse. «Las copias no sirven de nada sin los originales», dijo Carmen. «Correcto», dijo Bravo. «Garza ya tiene a sus abogados revisando cómo invalidar el registro minero, basándose en que la empresa propietaria lleva 15 años inactiva. Si lo logra antes de que alguien presente una demanda, la tierra queda libre». Héctor escuchaba desde su silla, con los codos sobre las rodillas y la vista en el piso. Llevaba 2 días sin dormir bien. Tenía un temblor leve en la mandíbula que no conseguía controlar. «¿Y Sofía?», preguntó. «La tuvimos 1 hora», dijo Bravo. «Le dijimos que su madre estaba bien, que nadie le haría daño, y que lo mejor era que se quedara quieta. La dejamos en un café cerca del aeropuerto. A estas horas ya andará buscándola». Héctor se puso de pie y salió al baño sin decir nada. Carmen lo vio irse. Luego miró a Bravo. «¿Y qué le pasa a mi hermano?». Bravo se encogió de hombros. «Que no está hecho para esto». Carmen no respondió, pero tampoco lo contradijo. Sofía encontró la dirección de la casa de huéspedes en los contactos del teléfono de Running Elk que él le había dado antes de salir. Llegó caminando, todavía con el pulso acelerado de lo que había pasado la última hora. 2 hombres la habían interceptado al salir a comprar agua. No la amenazaron directamente. Sí le dijeron que su madre estaba bien, que los documentos estaban en manos seguras y que lo más inteligente era que ella se fuera de Tucson y dejara que los adultos resolvieran el asunto. Uno de ellos mencionó el nombre de Carmen. Sofía escuchó todo. No discutió. Esperó a que se fueran y luego corrió de regreso. Cuando llegó al cuarto y vio a su madre sentada en la cama y a Running Elk de pie junto a la ventana, soltó el aire que llevaba rato aguantando. «¿Estás bien?», le preguntó a Esther. «Estoy bien», dijo Esther. «¿Y tú?». «Esos hombres mencionaron a Carmen», dijo Sofía directamente. «¿Ella está detrás de todo esto?». Esther no respondió de inmediato. Fue Running Elk quien habló. «¿Qué exactamente te dijeron?». Sofía repitió la conversación palabra por palabra. Cuando terminó se volvió hacia su madre. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Carmen organizó lo del desierto?». Esther la miró. «Sí». Sofía se sentó despacio en el borde de la cama. Se quedó en silencio casi 1 minuto. «¿Y Héctor?». «Los 2». Otro silencio. «Dime qué necesitas que haga», dijo Sofía finalmente, con una voz que ya no tenía rastro de llanto. «Lo que sea». Running Elk se reunió con Sofía esa noche en el patio trasero de la casa de huéspedes, lejos de la ventana y con la voz baja. Esther estaba adentro, descansando. «Necesito saber dónde están Carmen y Héctor», dijo Running Elk. «En el Hotel Misión del Norte», dijo Sofía. «Vi el nombre en el teléfono de uno de los hombres que me interceptaron. Creo que están con alguien llamado Bravo». «¿Sabe quién es Bravo?». «No, pero no me suena a abogado». Running Elk asintió. «Ese hombre sabe nuestros movimientos. Lo que no sabe es lo que le dijo su madre sobre la copia en la reserva». «¿Qué copia?».
Running Elk le explicó en 3 frases. Sofía lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos. ¿Cuándo podemos ir a buscarla? Esta noche no. Garza tiene gente vigilando. Si nos movemos ahora, nos siguen. Hizo una pausa. Pero si usted puede distraerlos, podemos salir de madrugada sin que lo noten. ¿Cómo? Llame a su hermana, dígale que quiere hablar, que está dispuesta a llegar a un acuerdo, que se reúnan mañana temprano en un café. Sofía lo pensó. ¿Y si Carmen sospecha? Carmen no va a sospechar, dijo Running Elk, porque usted es la única persona en esta historia de quien nadie ha sospechado todavía. Eso es una ventaja, no la desperdicie. Sofía guardó silencio un momento. Luego sacó el teléfono y buscó el número de Carmen. ¿Está seguro de que esto va a funcionar? No, dijo Running Elk con honestidad. Pero su madre lleva 12 años preparando el final de esta historia. Solo necesitamos llegar a la reserva. Antes de dormir, Sofía le pidió a Running Elk unos minutos a solas con su madre. Entró al cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en la silla junto a la cama donde Esther descansaba con los ojos abiertos, mirando el techo. «Mamá, dime». Sofía no supo por dónde empezar. Había demasiadas preguntas y todas pesaban igual. ¿Por qué no me llamaste cuando supo lo que estaban planeando? Esther giró la cabeza hacia ella. Porque no lo sabía con certeza. Solo lo sospechaba. Y porque si te llamaba, tú ibas a intentar detenerlos, y yo necesitaba que lo hicieran. Sofía frunció el ceño. ¿Y necesitabas que te dejaran en el desierto? Necesitaba que cometieran el error, dijo Esther con una calma absoluta. Una sospecha no vale nada ante un notario. Un abandono documentado, sí. Sofía la miró fijo. Sabías que alguien te iba a encontrar. Esperaba que alguien me encontrara. No es lo mismo. Mamá, podías haber muerto allá. Sofía. Esther le tomó la mano. Tengo 91 años. Llevo 15 cargando esto sola. Rolando me dejó los medios para defenderme. Ay, pero me dejó también la responsabilidad de saber cuándo usarlos. Hizo una pausa. Ese momento llegó. Sofía apretó la mano de su madre y no dijo más. Entonces Esther le dijo algo en voz baja, algo que Sofía no esperaba, algo que no era un reproche ni una instrucción, sino una revelación sobre Rolando, sobre la tierra, sobre lo que realmente estaba en juego. Una verdad que cambió en ese momento todo lo que Sofía creía entender sobre su familia. Y con esa verdad encima, el plan para la madrugada se volvió urgente de una manera completamente distinta. Salieron a las 3 de la mañana. Sofía había llamado a Carmen la noche anterior y acordado un desayuno a las 8 en un café del centro. Carmen aceptó sin dudar, lo que confirmaba que necesitaba tener a Sofía cerca y controlada. Eso les daba 5 horas. Running Elk apagó las luces de la camioneta antes de salir del estacionamiento. Avanzaron despacio por calles secundarias hasta ganar la carretera hacia el sur. Y no había nadie siguiéndolos, o al menos nadie visible. Esther iba en el asiento trasero. No habló durante la primera hora. Miraba por la ventana la oscuridad del desierto. Ese mismo paisaje que 3 días atrás casi la mata. Cruzaron hacia la reserva por un camino de tierra que Running Elk conocía de memoria. No estaba señalizado en ningún mapa. Era el tipo de ruta que solo existe para quien creció usándola. Llegaron a la casa de Running Elk cuando el cielo empezaba a clarear. Y Nali los esperaba despierta, sin que nadie le hubiera avisado. Supe que venían. Dijo simplemente. Running Elk no preguntó cómo.
Tomó una pala del cobertizo y miró a Esther. ¿Dónde exactamente? Esther señaló hacia el lateral este de la propiedad, donde había un árbol de mezquite viejo con el tronco partido por un rayo. Se acercó en su silla hasta quedar frente al árbol. Contó 4 pasos hacia la derecha. Luego señaló el suelo. Aquí. Running Elk empezó a cavar. A 30 centímetros de profundidad, la pala golpeó metal. Sacó una caja rectangular, sellada con silicón endurecido alrededor de la tapa. Estaba intacta, sin óxido visible, sin humedad filtrada. Esther la tomó con las 2 manos. La sostuvo un momento. 12 años, dijo en voz baja. La abrió. Adentro de la caja había una bolsa de plástico grueso sellada al vacío. Dentro de la bolsa, los documentos, copia notariada del título de propiedad, copia de la carta de Rolando completa con todas sus páginas y un documento adicional que Running Elk no había visto antes. Un informe geológico de 4 páginas, firmado por un ingeniero de minas con sello oficial, que detallaba la extensión y calidad estimada del yacimiento de litio. Sofía lo leyó por encima y se quedó sin habla. «Esto vale una fortuna», dijo. «Más de lo que cualquiera de nosotros va a necesitar en vida», dijo Esther. Por eso Garza lleva 15 años detrás de ello. Y Running Elk fotografió cada documento con su teléfono mientras Nali preparaba café. A las 6 de la mañana, Sofía hizo una llamada. Era el número de una abogada en Hermosillo, la doctora Valentina Ibarra, a quien Sofía conocía de un caso médico legal en la clínica. Era especialista en derecho minero y propiedades. Sofía le había mandado un mensaje la noche anterior sin entrar en detalles, solo pidiéndole disponibilidad urgente. La doctora Ibarra contestó al primer timbre. «Sofía, ¿qué tienes?» «Un título de propiedad válido sobre 4.000 hectáreas con yacimiento mineral registrado. Intento de despojo por parte de un empresario con contactos en gobierno. Y una anciana que necesita que alguien se mueva rápido». Silencio de 2 segundos. «Mándame los documentos escaneados ahora. Tengo una audiencia en Hermosillo el jueves. Si lo que me dices es cierto, puedo presentar medidas cautelares mañana mismo». Sofía miró a su madre. Esther asintió. Y la doctora Ibarra revisó los documentos en 2 horas y llamó de regreso a las 9 de la mañana. «Son válidos», dijo. «El título está limpio, el registro minero está activo y el informe geológico tiene firma certificada. Puedo presentar una demanda de amparo preventivo hoy mismo para bloquear cualquier movimiento de Garza sobre esa propiedad mientras se resuelve el caso principal». «¿Cuánto tiempo toma el caso principal?», preguntó Sofía. Eso depende de qué tan sucio esté Garza y cuántos jueces tenga en el bolsillo. Pero con estas pruebas, cualquier maniobra que intente va a quedar expuesta». Pausa. «También necesito que me cuenten lo del desierto. Si hay un abandono de persona dependiente documentable, eso abre otro frente legal en Estados Unidos que va a complicarle mucho la vida a sus hermanos». «¿Eso lo puede manejar usted desde México?» «Tengo un colega en Tucson. Lo llamo hoy». Mientras Sofía hablaba, Running Elk miraba por la ventana. La carretera que llegaba a la reserva estaba desierta, pero llevaba 1 hora con esa sensación en la nuca que en el desierto significaba una sola cosa. Algo se estaba moviendo hacia acá. Llamó a Samuel, su hermano menor, que vivía a 2 kilómetros. «Necesito que vengas y que traigas a los que puedas». Samuel no preguntó más. 40 minutos después,
Y cuando una camioneta sin placas visibles apareció al final del camino de tierra que llevaba a la propiedad de Running Elk, había 7 hombres de la comunidad Tohono O'odham parados en silencio frente a la casa, sin armas visibles, sin gritos, solo presencia. La camioneta se detuvo a 200 metros. Estuvo quieta 5 minutos, luego dio marcha atrás y desapareció. A las 10 de la mañana, y Carmen esperaba en el café donde había acordado reunirse con Sofía. Pidió un café. Esperó 20 minutos. Sofía no apareció. Llamó a su teléfono. No contestó. Llamó a Héctor. Sofía no vino, dijo, y no contesta. Bravo dice que la camioneta del indio salió de Tucson anoche, respondió Héctor. No saben a dónde fueron. Carmen apretó el teléfono. ¿Y los documentos? Garza los tiene, los originales, pero sus abogados dicen que hay un problema. Esto que alguien ya presentó un amparo esta mañana en Hermosillo. Medidas cautelares sobre la propiedad. Carmen tardó un segundo en entender lo que eso significaba. ¿Cómo tienen copias válidas si nosotros tenemos los originales? Héctor no respondió. Fue en ese momento cuando Carmen comprendió que habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían asumido que los documentos de la maleta eran los únicos. Habían asumido que Esther era lo que parecía. Una anciana sin recursos, sin plan y sin aliados. Se habían equivocado en todo. Esa tarde, tanto Carmen como Héctor recibieron notificaciones formales de la Fiscalía de Sonora y de las autoridades tribales de Arizona. Estaban siendo investigados por abandono de persona dependiente con agravantes. Tenían prohibición de salir del país mientras durara la investigación. Héctor leyó la notificación 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa del hotel y no la volvió a tocar. Y Garza no era hombre de rendirse ante un amparo. Tenía abogados suficientes para enredar un caso durante años y contactos para hacer que ciertos expedientes se perdieran en el camino. Pero necesitaba tiempo. Y para ganar tiempo necesitaba que alguien retirara la denuncia. Esa tarde llamó a Sofía directamente. No sabe cómo consiguió el número, pero lo tenía. «Señorita Villanueva», dijo con una voz tranquila y educada que sonaba a años de práctica. Entiendo que la situación con su familia es difícil. No es mi intención empeorarla. Estoy dispuesto a ofrecer una compensación económica generosa si su madre decide retirar las medidas cautelares y llegamos a un acuerdo de compraventa justo. «¿Cuánto?», preguntó Sofía. Garza dio una cifra. Sofía no respondió de inmediato. Dejó pasar 5 segundos. «Le voy a pedir que me mande esa oferta por escrito a este número», dijo, «con el monto, las condiciones y su nombre completo». «Por supuesto», dijo Garza sin sospechar nada. 40 minutos después le llegó un mensaje con la oferta detallada. Sofía lo reenvió directamente a la doctora Ibarra. Era evidencia de intento de negociación extrajudicial sobre una propiedad con medidas cautelares activas, lo que en términos legales se acercaba peligrosamente a obstrucción de la justicia. La doctora. Tía Ibarra lo añadió al expediente sin decir nada más que perfecto. La audiencia en Hermosillo se fijó para el jueves. Faltaban 2 días. La noche del miércoles, Mendibles llamó a la doctora Ibarra. Ella no lo conocía, pero él sí la conocía a ella. De un caso de tierras en Álamos años atrás donde habían estado en lados opuestos. «Quiero cooperar», dijo Mendibles sin rodeos. «Tengo información sobre Garza que puede cerrar el caso en la primera audiencia».
Sobre pagos, sobre contactos en el gobierno, sobre cómo intentó invalidar el registro minero hace 10 años cuando Rolando Villanueva todavía vivía. ¿Por qué ahora?, preguntó Ibarra. Porque Garza ya me pagó y ya usó lo que necesitaba de mí. Eso me convierte en un testigo incómodo, no en un aliado. Y los testigos incómodos de Garza tienen el hábito de desaparecer de los expedientes antes de las audiencias. ¿Está diciendo que corre peligro? Y estoy diciendo que prefiero cooperar con un fiscal que depender de la buena voluntad de un hombre que ya consiguió lo que quería. Ibarra lo escuchó completo. Luego dijo: le consigo protección de testigo temporal si su información es lo que dice ser. Mañana a las 10 en mi despacho. Mendibles llegó a las 9:30, con una carpeta de 20 páginas que incluía correos, 8 transferencias bancarias y nombres de 2 funcionarios de la Secretaría de Economía que habían recibido pagos de Garza para bloquear el registro minero de los Villanueva. La doctora Ibarra leyó la carpeta en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Con esto no solo cerramos el caso de la propiedad, dijo. Abrimos una investigación penal por corrupción federal. Y lo que salió a la luz en las horas previas a la audiencia reconfiguró todo el mapa de la historia. No fue solo que Carmen había contactado a Garza 2 años antes de lo del desierto. Fue el alcance de ese contacto. Según los documentos que aportó Mendibles, Carmen había llegado a Garza a través de un intermediario en Hermosillo, ofreciéndole información sobre la existencia de la empresa que Rolando había usado para registrar la propiedad. Y no sabía lo del litio, eso era cierto. Pero sí sabía que había tierra oculta y que su madre tenía documentos que sus hermanos nunca habían podido ver. Garza le había pagado en 2 transferencias a una cuenta en el extranjero. A cambio, Carmen se comprometía a conseguir que Esther firmara cualquier documento que le pusieran enfrente, o en su defecto, a hacer que desapareciera del mapa el tiempo suficiente para que Garza pudiera mover los papeles. Pues el desierto no había sido un acto desesperado de una hija agotada por la espera. Había sido la ejecución de un trato. Héctor no estaba en ese acuerdo. Héctor no sabía del dinero. Carmen lo había convencido con el argumento de la herencia, sin contarle que ella ya había cobrado por adelantado. Cuando Héctor se enteró, en una llamada de su propio abogado que revisó los documentos del expediente, no habló durante varios minutos. Luego pidió hablar con su madre. Entonces el encuentro fue en una sala pequeña del edificio donde funcionaba el tribunal, la tarde antes de la audiencia. Presente solo Héctor, Esther y un funcionario judicial como testigo. Héctor entró con la cabeza baja y se sentó frente a su madre. Estaba demacrado. Tenía 2 días de barba y la ropa arrugada de quien ha dormido mal varias noches seguidas. No habló por casi 1 minuto. «Mamá», dijo finalmente, «no tengo cómo pedirte perdón por lo que hice. Y sé que no hay palabras para eso». Esther lo miraba sin interrumpirlo. «Carmen me dijo que alguien te encontraría, que estarías unas horas y que alguien pasaría. Yo me convencí de creerle porque quería creerle». Se le quebró la voz. «Eso no me quita la culpa. Sé que no me la quita». Esther esperó a que él terminara. Luego habló en voz baja y pareja. «Héctor, te conozco desde antes de que nacieras. Sé qué tipo de hombre eres, y sé cuándo te dejaste llevar por alguien más fuerte que tú. Eso no te hace inocente, pero te hace distinto a tu hermana». Héctor levantó los ojos. «Lo que hiciste tiene consecuencias», continuó Esther. «Eso no lo puedo cambiar yo ni quiero cambiarlo. Pero hay algo que sí quiero que sepas antes de que mañana empiece todo.
Se inclinó levemente hacia adelante. Tu padre también cometió errores. Guardó secretos que nos costaron caro a todos. Nadie en esta familia ha sido perfecto. Pausa. Lo que me hiciste en ese desierto, lo voy a cargar el resto de mi vida. Pero no voy a cargarlo con odio. El odio pesa demasiado para los años que me quedan. Héctor bajó la cabeza. Sus hombros se movieron una sola vez. Esther no lo abrazó, pero tampoco se fue hasta que él levantó la vista de nuevo. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana del jueves en la Sala Civil del Tribunal Superior de Hermosillo. La doctora Ibarra presentó el caso en orden cronológico y sin adornos. Título de propiedad válido, registro minero activo, a la carta del propietario original, informe geológico certificado y las copias notariadas depositadas 12 años atrás que demostraban que la intención de proteger la propiedad era anterior a cualquier disputa. Luego presentó el testimonio de Mendibles, que entró como testigo colaborador y narró en detalle el esquema que Garza había montado durante 15 años para hacerse con la tierra, los pagos a funcionarios, los intentos de invalidar el registro minero y el acuerdo con Carmen Villanueva. Y Garza estaba presente con 3 abogados. Intentó en 2 momentos interrumpir con objeciones técnicas. El juez las desestimó. Cuando la doctora Ibarra presentó el mensaje de texto donde Garza ofrecía dinero a Sofía para retirar las medidas cautelares, uno de los abogados de Garza pidió un receso. El juez lo negó. A la 1 de la tarde, el juez dictó medida de aprehensión contra Gonzalo Garza por los delitos de fraude, corrupción de funcionarios y obstrucción de la justicia. Y 2 agentes lo estaban esperando en el pasillo. Garza salió de la sala sin decir nada. Solo miró a Esther cuando pasó frente a ella. Ella le sostuvo la mirada sin mover un músculo. En el pasillo, Carmen fue detenida por 2 agentes. No opuso resistencia. Solo miró hacia el interior de la sala, donde su madre seguía sentada en su silla de ruedas, de espaldas a la puerta. Héctor se quedó sentado en su banco hasta que la sala quedó casi vacía. Y el juez le cedió la palabra a Esther antes de cerrar la sesión. Era un procedimiento inusual, pero la doctora Ibarra lo había solicitado con anticipación y el juez lo había aceptado. Esther se acomodó en su silla. Miró al juez. Luego miró a la sala, donde quedaban Sofía, Running Elk, Nali, que había llegado esa mañana en autobús, el funcionario judicial, y Héctor al fondo. Habló despacio, con una voz que no necesitaba volumen para llegar a todos los rincones. Rolando Villanueva construyó esa tierra con las manos. No la heredó de nadie, tampoco la robó. La trabajó durante 40 años y la protegió porque supo desde el principio que había gente dispuesta a quitársela. Lo que hizo al final de su vida, guardar esos documentos en secreto, no fue desconfianza hacia sus hijos, fue amor hacia lo que había construido. Quería que durara más que él. Hizo una pausa. Yo voy a cumplir lo que Rolando empezó. Esta propiedad no se vende, se administra. El señor Running Elk recibirá el 15% escriturado en los términos que ya constan en el expediente. Eso no es caridad, es una deuda. Me salvó la vida cuando sus propios hijos me dejaron morir. Running Elk, sentado en la segunda fila, miraba el piso. La administración de la propiedad quedará en manos de Sofía, no porque sea la menor ni porque sea la más buena, sino porque es la única que en todo este tiempo no me falló. Sofía cerró los ojos un segundo. En cuanto a Carmen y Héctor, continuó Esther, no voy a pedir nada más allá de lo que ya dicta la ley. La ley sabrá qué hacer con ellos.
Yo ya hice lo que me correspondía. Se detuvo. Miró hacia el fondo de la sala donde Héctor seguía sentado solo. Rolando decía que la tierra no miente, que uno puede engañar a las personas, puede engañarse a sí mismo, pero la tierra siempre dice la verdad. Tarde o temprano, lo que hay debajo sale. Dobló las manos sobre la maleta que tenía en las piernas. Esa maleta negra que había cargado 15 años, que había sobrevivido al desierto, a los ladrones y a la traición. Ya salió. El juez cerró la sesión. Sofía tomó la mano de su madre. Esther la dejó. Fin.